Buenos días, buenas tardes, ingeniero. Voy a explicar la práctica número 3 del laboratorio. Métodos de simplificación. Somos el grupo de la mesa número 1. Primeramente tenemos una función lógica, del cual sacaremos su tabla de verdad, en el cual, para que obtengamos una salida de unos, las entradas deben seguir estas condiciones. Posteriormente, simplificaremos la ecuación lógica haciendo uso del álgebra de Boole. Podemos ver que tenemos dos términos semejantes, y por z y y por z, por el cual aplicaremos la propiedad distributiva y nos quedará y por z por x negada más x, el cual podemos aplicar la propiedad complementaria que nos dice que esto es igual a 1. Entonces nos quedaría y por z más x por y negada, el cual podemos reordenar y poner como x por y negada más y por z, el cual sacaremos de esta función simplificada su tabla de verdad. Y para obtener unos en la salida, sus entradas deben cumplir estas condiciones, pero estas condiciones son las mismas condiciones que la ecuación original, lo que quiere decir que la simplificación es correcta. Ahora procederemos a graficar la ecuación lógica original, del cual haremos uso de dos compuertas AND de 3 entradas, una compuerta AND de 2 entradas y una compuerta OR de 3 entradas. Pero para el uso de este laboratorio usaremos los chips lógicos 7432 y 7411. Y esto entra en conflicto, ya que el 7432 es una compuerta OR de 2 entradas y el 7411 todas las compuertas son AND de 3 entradas, el cual aquí tenemos, no podemos subsanar esta entrada. Aquí tenemos 3 entradas y el circuito lógico solo tiene 2 entradas. Y aquí tenemos una entrada libre en esta compuerta AND. Entonces, aplicando el sistema de los chips lógicos para el uso del laboratorio, nuestra gráfica del circuito va a ser esta de aquí, el cual para subsanar la compuerta OR de 3 entradas, colocaremos dos compuertas OR de 2 entradas. Y para subsanar el vacío que tiene una entrada en el circuito AND de 3 entradas, esa entrada lo pondremos a 1 o VSC. ¿Por qué? Porque si lo ponemos libremente, el circuito lo va a tomar como un 0. Entonces, como es una compuerta AND y nos dice que si todas las entradas son 1, la salida es 1, y si todas las entradas excepto 1 es 0, entonces la salida va a ser 0. Eso que quiere decir que si aquí tengo A, B, ya sea 0 o 1, siempre la salida me va a salir a 0. Y este sería el circuito gráfico de la ecuación simplificada. Como podemos ver, de 7 componentes pasamos a 4 componentes. Disminuimos la cantidad de componentes y además la carga energética. En este laboratorio haremos uso de 4 circuitos lógicos. El primero, el 7404, que es para los circuitos de negación, compuertas de negación. El 7408, que son compuertas AND de 2 entradas. El 7411, que son compuertas AND de 3 entradas. El 7432, que son compuertas OR de 2 entradas. Ahora procederemos a hacer la simulación en el programa de Simulink. Como podemos ver, aquí tengo mi ecuación gráfica, mi circuito gráfico lógico, en el cual haremos la prueba con la tabla de verdad. Aquí nos dice que si en x es 0, primeramente coseremos la simulación. Ya iniciada la simulación, haremos para que nos salga 1 en la salida, haremos el primer caso.
que en X es 0, en Y es 1 y en Z es 1. Como podemos observar, la salida sí es 1. Segundo caso, X1 y es 0, Z0. X1 y es 0, Z0. Como podemos observar, la salida es 1. El tercer caso, X1 y es 0, Z1. X1 y es 0, Z1. Como podemos observar, la salida es 1. Último caso, que las tres entradas sean 1. X1, Y1 y Z1. Como podemos observar, la salida sí es 1. Ahora procederemos a hacer otra que salga negativa. Perdón, que salga 0. Vamos a hacer que X es 0, Y1 y Z0. X0, Y1 y Z0. Como podemos ver, la salida sí es 0 y está cumpliendo. Ahora procedemos a simular con las compuertas lógicas, con los chips lógicos. Para eso voy a activar el voltímetro para que sea más visible. Bueno, dejamos en 0, 0 y 0. Procedemos con la primera condición. Cuando X es 0, Y1 y Z1. X0, Y1, Z1. Como podemos ver, la salida sí es 1. El LED enciende y hay voltaje de 2,98 voltios. La segunda condición, X1, Y0, Z0. X1, Y0, Z0. Como podemos ver, la salida sí es 1. Tercera condición, X1, Y0, Z1. X1, Y0, Z1. Como podemos ver, la salida sigue siendo 1. La tercera condición, que las tres entradas sean 1. X1, Y1 y Z1. Y como podemos observar, sí cumple. Ahora vamos a hacer esta de aquí, para que su salida sea 0. Cuando X es 1, Y1, pero Z es 0. X1, Y1, Z0. Como podemos observar, la salida sí es 0, no hay voltaje ni enciende el LED. Ahora, esta parte donde hemos puesto la patita de la compuerta AND a 1 lógico positivo, ¿qué pasaría si lo dejamos así, sin conectar, y lo obviamos? Lo que pasa sería esto. Aquí está con 1, ahora lo convertimos a 0. Es como si estuviese libre. Ahora realizamos de nuevo las condiciones para que salgan 1. La primera condición, cuando X es 0, Y1 y Z1. Como podemos ver, la salida sí es 1, cumple. La segunda condición, X1, Y0 y Z0. X1, Y0, Z0. Como podemos ver aquí, la salida es 0 y no cumple con la condición, con la tabla lógica. La tercera condición, X1, Y0, Z1. X1, Y0, Z1. Como podemos ver, también la salida es 0 y no está cumpliendo con la tabla lógica. Tercera condición, todas las entradas son igual a 1. 1, 1. Como ven, aquí sí cumple la condición. ¿Eso qué quiere decir? Que las puertas no podemos dejar con entradas sueltas. Siempre tienen que estar conectadas lógicamente. En este caso a positivo, ya que no va a afectar en los cálculos. Para la parte del circuito simplificado, lo haremos coser. Claro, primero hay que desactivar. Paramos el simulacro. Ahora iniciamos la simulación y verificamos. La primera condición, X0, Y1, Z1. X0, Y1, Z1. Como podemos ver, la salida es 1. Segunda condición, X1, Y0, Z0. X1, Y0, Z0. Como podemos ver, la salida sí es 1. Tercera condición, X1, Y0, Z1.
X1, Y0, Z1. Como podemos observar, la salida es 1. Última condición, que todas las entradas sean igual a 1. Como podemos observar, las condiciones sí se cumplen, es 1. Ahora vamos, ¿qué pasaría si le ponemos esta condición de aquí? La salida debería ser de 0. X0, Y1 y Z0. Efectivamente, la salida es 0. Ahora procederemos a hacerlo con los chips lógicos. Activamos los voltímetros. Y listo. Ahora, primera condición, X0, Y1, Z1. X0, Y1, Z1. Como podemos ver, la salida sí es 1. Está encendiendo el LED y hay voltaje. Segunda condición, X1, Y0, Z0. X1, Y0, Z0. Tercera condición, X1, Y0, Z1. X1, Y0, Z1. Como podemos observar, la salida sí es 1. Última condición, que todas las entradas sean 1. Y con esto comprobamos que que la salida es 1 y que es equivalente a la tabla de verdad. Y para demostrar, haremos que su salida sea 0, aplicando esta condición. X1, Y1, pero Z0. Y como podemos ver, sí cumple con la tabla de verdad. Esto sería todo para la práctica número 3. Y para el armado en protoboard nos quedaría de esta manera. Y con esto finalizamos. Gracias. Hasta la siguiente.